Muy buenos días, doctora Helen Andrea Morales. En nombre de mi equipo, le agradecemos profundamente el tiempo que nos concede. Sabemos lo valiosa que es su experiencia y valoramos también mucho su disposición al compartirla con nosotros. Eh, Somos Carolina Vázquez, Angie Tatiana, Michelle Andrea y Lice Peleño, estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estamos utilizando esta entrevista como un componente esencial del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. El propósito central de nuestra conversación es comprender las experiencias y desafíos prácticos en su ejercicio profesional dentro del contexto judicial o institucional, enfocándonos especialmente en los procesos relacionados tanto con las víctimas o con los agresores, pues en este caso los responsables. La entrevista está organizada en 5 bloques temáticos para asegurar que podamos cubrir todos los aspectos relevantes. Y la información que usted va a compartir con nosotros la usaremos únicamente para un análisis académico, manteniendo pues la máxima confidencialidad y el anonimato de los casos. La duración será pues aproximadamente de unos 30 minutos, o lo que pues nos podemos echar en estas preguntas. Me gustaría confirmar si podemos comenzar la entrevista. Sí, claro. Bueno, doctora, nos gustaría que nos regale nombre completo, el cargo que en estos momentos desempeña. Bueno, mi nombre es Helen Andrea Morales Gutiérrez, soy profesional en psicología y tengo una maestría en psicología clínica, jurídica y forense, ambas egresadas de la Universidad del Magdalena. Actualmente me desempeño como profesional de valoración de riesgo de violencia mortal en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la seccional Magdalena. Bueno, ¿qué tiempo lleva usted más o menos en el cargo, doctora? Bueno, trabajando en el campo jurídico desde que me gradué de la universidad, realmente desde que me gradué del pregrado, pero en medicina legal son 3 años ya que llevo. Bueno, ahora sí, prosiguiendo con las preguntas, pues en el primer bloque nos habla de la trayectoria y del rol profesional. En este bloque buscamos pues contextualizar lo que es la experiencia y el campo de usted específicamente. Entonces, nos gustaría saber cómo inició su carrera en este campo y cuál es el área principal. Ya nos dijo que es el área forense en la que usted se En está la jurídica y desempeñando. forense. Bueno, empezar, pues creo que como empezamos la mayoría de profesionales que nos graduamos pues de la universidad, como las primeras oportunidades que se presentan, ¿sí? Como tratando de arañar y buscando y coincidencialmente, bueno, una bendecida que al final dentro de esas oportunidades laborales que se me dieron recién egresada fue trabajar en una comisaría de familia. Bueno, no sé ustedes, pero en la Universidad del Magdalena se tienen optativas de profundización profesional y pues yo dentro de todo mi pregrado pues hice mi profundización en psicología jurídica los 4 semestres. Y pues coincidencialmente, como les digo, una bendecida de poder al final haber trabajado en lo que me gustaba. Entonces empecé mi primera experiencia profesional luego de graduarme, fue dentro de una comisaría de familia. Y evidentemente ahí está, ese es el primer encuentro claro con la psicología jurídica, ¿sí? Evidentemente no fue fácil porque encontrarse en un campo jurídico donde no se tienen unas experiencias directas porque a uno en la universidad pues solamente le dan unas bases muy mínimas de lo que es la realidad con que uno se enfrenta en el campo jurídico, ¿no? Y más cuando estás en el sistema de protección, más cuando estás en los temas de violencia y demás, ¿sí? Entonces, no siempre pues como que te digo yo, no siempre nos enseñan
a, a de pronto a entender las dinámicas difíciles que se dan dentro del marco de las situaciones de violencia. Entonces, ahí se nos complica un poco. Digamos que si yo analizo lo que hacía hace 8 años atrás, lo veo ahora y digo, me evalúo, me autoevalúo y digo, qué falta de ética profesional. Pero bueno, así nos metimos de cabeza, digámoslo así, en esto y no fue fácil, fue bien complicado y más cuando uno no tiene profesionales que lo guíen a uno. Tuve una maravillosa oportunidad de tener a una abogada que hoy pues es, digamos, mi mejor amiga y nos fuimos construyendo profesionalmente, tanto ella como yo, entonces nos formamos a la par y eso nos ayudó mucho a mejorar todo en el contexto profesional, digámoslo así. Ah, bueno, Doc. Otra pregunta, ¿será que usted nos podría describir alguna de las funciones principales que realiza en su institución con respecto a los procesos jurídicos? Bueno, donde trabajo actualmente, ¿vale? Pues el Instituto de Medicina Legal, digamos que es la mayor entidad en el contexto forense que hay aquí en Colombia, digamos, es la guía o la orientación desde el contexto científico que se le ofrece información o, digamos, un sustento científico para la toma de decisiones judiciales a nivel en general, ¿no? No solamente a nivel médico, sino pues a nivel en todo. Y ahí está la psicología forense incluida dentro de eso. Lo que yo hago dentro de medicina legal tiene que ver con un proyecto que se creó en el año 2013 y tiene que ver con la prevención del feminicidio, ¿vale? ¿Por qué se llama psicología jurídica dentro del contexto? Porque nosotros, pues todo el grupo de profesionales que hacemos esto en Colombia, nos dedicamos a establecer un nivel de riesgo, de qué tan probable es que los hechos por los cuales esa mujer denunció se pueda repetir y pueda llevar hasta la muerte, digámoslo así. El protocolo no se llama prevención de feminicidio porque en ese tiempo en Colombia no existía el tipo penal feminicidio todavía, ¿vale? Entonces fue en el 2015 que se creó el tipo penal independiente como tipo penal autónomo, digámoslo así, el feminicidio y este proyecto se lleva en Colombia en el instituto desde el año 2013. Entonces no le han cambiado el nombre todavía y todavía se llama prevención perdón, se llama eh, valoración de riesgo de violencia mortal, así se llama, ¿vale? Pero llevándolo a un contexto actual, realmente es prevención del feminicidio. ¿De acuerdo? Entonces a eso me dedico a establecer un nivel de riesgo de qué tan probable es que los hechos por los cuales la mujer denunció se repitan o se agraven más. Un insumo que se le brinda a la fiscalía o a las autoridades administrativas, como comisarías de familia, inspecciones de policía, para la toma de decisiones, ¿vale? Decisiones como cuáles, imposición de medidas de protección, solicitudes de órdenes de captura, activación de rutas de atención, determinación de factores de vulnerabilidad y de riesgo. Eso es lo que pues actualmente hago. Ah, ok. También nos gustaría saber cuál ha sido un caso o experiencia donde sintió que su intervención psicológica tuvo un impacto decisivo en el proceso judicial o en la vida de las personas involucradas. Pues en este caso, las víctimas o los responsables. Un caso así como Vale, decisivo. pues yo considero que todos los casos que yo atiendo son bastante relevantes porque en el contexto, pues de pronto ahora dentro de medicina legal, cuando una mujer llega a denunciar es porque ya cayó la gotica que derramó el vaso, digámoslo así, y de cierta manera eh, ese acto o ese espacio que se tiene, dime, mi corazón, ese espacio que se tiene sirve mucho de catarsis emocional, sirve mucho para sirve mucho para que la mujer reconozca
¿qué, qué puede hacer para poder un poco em, empezar a restablecer sus derechos, su salud mental de cierta manera también? Evidentemente han existido casos que han sido mucho más graves que otros, ¿vale? Y que pues de cierta manera los informes que hacemos todo el grupo, evidentemente es relevante porque yo lo considero así, mi trabajo, el valor que le doy a mi trabajo, tiene mucho que ver en cómo pues se ha reducido el nivel de riesgo de que estas mujeres pues puedan llegar a una situación donde se vea expuesta su vida, ¿sí? Entonces, como les digo, para mí cada caso es importante, para mí cada caso pues lo atiendo con todo con toda el profesionalismo y con todas las ideas claras para poder pues ofrecer un material a la fiscalía que pueda ayudar a esa mujer y no solamente para que, digamos, hablando así de manera coloquial, no para que metan preso al marido o al ex marido, sino para que realmente se conozca la situación actual en que se encuentra esa mujer y que se puedan tomar decisiones teniendo en cuenta pues la individualidad, teniendo en cuenta cada caso, porque pues no los casos no todos son iguales. Entonces, pues viendo desde ese contexto todo el marco de la situación de esa víctima, ¿no? En el contexto, pues, de las comisarías de familia, trabajé 7 años en una comisaría de familia que también fue una experiencia bastante enriquecedora a nivel personal. Tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de donde yo provengo, entonces eso creo que me daba mucho más ánimo, digámoslo así. Y en el contexto de protección de la infancia y la adolescencia, siempre es relevante el trabajo que como psicólogos jurídicos hacemos porque los comisarios toman decisiones bajo los informes que nosotros como profesionales hacemos. Entonces, hacerlo bien, saber determinar qué es un factor de riesgo, saber determinar las condiciones que ponen en riesgo a esos niños o a esas niñas o adolescentes. Entonces, eso es importante, digámoslo así. Evidentemente, tuve muchos casos donde hubo un nivel de violencia hacia los niños y las niñas bastante interesante. Temas de, bueno, y lo digo interesante en el contexto de cómo pude yo Incidir. realizar algunas cosas para poder brindar el restablecimiento de los derechos de esos niños y esas niñas. Contextos en el marco de la violencia sexual, que digamos que fue mi fuerte dentro de todo el proceso, porque pues yo me dedicaba pura y exclusivamente a tener los casos a atender los casos de violencia sexual. Entonces, pues de cierta manera ahí se hicieron algunas cosas llevadas a la prevención también de estos casos. Listo, Listo. profe, me presento. Mi nombre es Angie Rolón y hago parte de este grupo. Por ahora le voy a hacer unas preguntas de intervención del bloque 2, que es intervención con víctimas. En este bloque se explorará su aproximación a la acción psicosocial y la reparación del daño. Bueno, acción psicosocial en víctimas. Desde su perspectiva, ¿cuál es el rol de la acción psicosocial más allá del dictamen pericial en el acompañamiento a víctimas de delitos? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, sexual o lecciones personales. Bueno, yo creo que hay que tener claro también, digamos, hacer una división clara entre lo que es la parte jurídica y la parte forense, ¿vale? La parte forense siempre va a emitir un informe pericial que van a utilizar las autoridades para la toma de decisiones, ¿vale? En el contexto
de la psicología jurídica hablamos siempre de prevención, hablamos de atención a víctimas, hablamos de protección a los derechos fundamentales, ¿sí? Ahí hablamos de todo eso. Entonces, evidentemente, siempre que se hace un informe pericial, sea cual sea en el caso, siempre es obligación de nosotros como profesionales emitir unas recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones está evidentemente si se evidencia que existe algún tipo de alteración desde el contexto de la psicología clínica, de pronto si se evidencian algunos signos o síntomas de psicopatología, ¿vale? Evidentemente nosotros tenemos que hacer recomendaciones en ese contexto, ¿vale? También es importante ver que desde el contexto de bueno, me hablas de reparación del daño y cuando pues en psicología jurídica, en lo jurídico se habla de reparación del daño, pues se habla de otra cosa, es un contexto puro, es un, digamos que es un concepto muy del derecho, ¿vale? Cuando nosotros en psicología no hablamos de reparación del daño, nosotros hablamos de atención psicosocial, nosotros hablamos de determinar, no hablamos de daño, ¿sí? Hablamos de afectación emocional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de afectación como tal, evidentemente lo hablamos de cómo, qué podemos hacer para poder atender esas circunstancias de esa víctima en este caso. Entonces, hablando de las circunstancias, casi siempre están asociadas a un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento en psicología clínica y psicoterapéutico, ¿vale? Digamos que vayan así de la par. Entonces, desde el contexto psicosocial, pues que ustedes me preguntan, tenemos que tener claro que estas atenciones no deben ir dispares, aunque sea en el contexto jurídico, clínico, social o lo que sea, porque todos los contextos van atados. O sea, no es porque yo sea psicóloga jurídica, entonces yo no puedo tener en cuenta que existen unos signos y síntomas de psicopatología dentro de la atención, por ejemplo. Yo no puedo desconocer que existen dinámicas que están en el marco de la familia, ¿vale? Entonces, digamos que no son situaciones que están ajenas, sino que deben estar mezclados todos. Entonces, no porque yo sea psicóloga jurídico forense, entonces tengo que desconocer que en el marco de la psicología social no puedo estar inmersa dentro de esos procesos o dentro de la psicología clínica. Es más, mi maestría se llama psicología clínica, jurídica y forense. Entonces, miren cómo se mezclan todos este tipo de circunstancias, entonces también hay que tenerlo claro, que no porque yo sea psicóloga social no tengo que conocer lo jurídico, antes por el contrario, tienen que conocerlo muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, esa es de pronto ahí la cuña dentro de esta Bueno, pregunta. profe, Doc, continuamos con cómo maneja el equilibrio entre la necesidad de recolectar información para el proceso legal, o sea, pruebas, y la necesidad de priorizar el bienestar y la estabilización emocional de la víctima. Lo que pasa es que todo depende de lo que nos pidan la autoridad. Si nosotros estamos hablando en el contexto jurídico o forense. Ok, Ok, bueno, otra vez. Listo, Doc. Continuando, bueno, en articulación legal y psicología, ¿cómo maneja el equilibrio entre la necesidad de recolectar información para el proceso legal, o sea, pruebas, y la necesidad de priorizar el bienestar y la estabilización emocional de la víctima? Vale, siempre que se hace un proceso en el contexto judicial hay que dejar claro que nosotros no estamos sujetos al secreto profesional, ¿vale? Entonces eso debe ser una de las diferencias claras en el momento de, evidentemente, siempre que nosotros atendemos a una persona en el contexto judicial es porque está pasando algo, ¿vale? Nosotros de pronto no, en muy pocas ocasiones hacemos prevención,
casi siempre se hace en un contexto pues diferente, pero cuando tenemos atención directa con esa víctima, hay que dejarle claro el tema del secreto profesional, ¿vale? Para nosotros como profesionales en psicología, siempre el bienestar emocional va a primar, pero también es cierto que tenemos unos objetivos de nuestra intervención. Entonces, en el momento en que nosotros pues nos acercamos o esa persona se acerca a nosotros, pues tenemos que tenerlo claro cuáles son nuestros límites, cuáles son el alcance de nuestra intervención y que evidentemente si encontramos algún tipo de alteración psicopatológica o algún signo o síntoma, pues nosotros tenemos la obligación como resultado de esa intervención hacer unas recomendaciones y esas recomendaciones será pues la que haya que hacer, si se tiene que iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el caso pues que sea un niño, niña, adolescente, pues que se activen las rutas de atención, medidas de protección, atención pues desde psicoterapia, entre otras. Tienes el micrófono apagado. En los desafíos con las víctimas, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta al trabajar con víctimas en sistema judicial? ¿Qué estrategias ha desarrollado para abordarlas? Bueno, yo como he tenido, bueno, ya llevo bastantes añitos trabajando con este tema, de ciertas ocasiones uno va como aprendiendo a analizar los contextos, ¿no? Mucha gente, pues también uno tiene que aprender a reconocer cuándo sirve para algo y cuándo no. Yo creo que ahí está la estrategia de ser uno buen profesional. Cuando uno se forma como profesional, en este caso, pues yo siempre quise ser psicóloga jurídico forense, entonces yo sabía que me iba a enfrentar a víctimas y por eso me formé de cierta manera para poder enfrentar este tipo de situaciones. Sí, y ahí es donde está para mí, de cierta manera, el foco de la atención, es que cómo te formas en qué es lo que quieres hacer, porque uno puede ser psicólogo y a uno le pueden enseñar muchas cosas y pueden pretender que nosotros sepamos de todo, ¿sí? Pero realmente eso no es así. Realmente nosotros tenemos que saber, bueno, listo, yo soy psicólogo, pero me quiero dedicar a la psicología clínica. Chévere, bacano, me vuelvo el mejor psicólogo clínico, la mejor psicóloga clínica. Pero entonces, no, hoy soy psicóloga clínica y mañana soy psicóloga organizacional y mañana me vuelvo. Entonces, al final uno no se vuelve experto en nada, ¿sí? Y termina dando de todo un poquito y realmente no somos buenos profesionales. Entonces, pues a mí a nivel personal, la atención a víctimas ha sido siempre mi objetivo y creo que me he formado y he tratado de buscar mucho, pues de leer mucho, investigar mucho, de estudiar mucho para poder hacer pues de cierta manera bien mi trabajo con las víctimas. Mucha gente se sorprende de cómo la cantidad de personas que uno atiende, al final esas dinámicas no lo merman a uno como persona, ¿no? Pero también lo hace la experiencia, en cómo pues van pasando situaciones, cómo va uno aprendiendo a lo largo pues de su experiencia profesional. Ok, Doc, muchas gracias. Ahora mi otra compañera le seguirá haciendo las respectivas preguntas. Michelle, Bueno, realizaré las preguntas del bloque 3. Buenos días, mi nombre es Michelle Bonet y realizaré las preguntas del bloque número 3. En evaluaciones de responsables, ¿qué metodologías o herramientas se utilizan para evaluar el riesgo de reincidencia o las características psicológicas de los agresores
o responsables en procesos judiciales? Vale, tengo que decirle que desde el contexto forense, y si estamos hablando de agresores, indiciados o personas que están dentro del marco del proceso judicial, yo personalmente no trabajo con agresores, ¿vale? Yo me dedico solamente a atención a víctimas. Sin embargo, existen unos protocolos y existen unas guías a nivel nacional e internacional que guían y orientan el tema de la reincidencia de la violencia, y eso casi siempre se maneja en el contexto de las pericias privadas, ¿vale? En el Instituto de Medicina Legal en esos momentos tengo entendido que no están haciendo este tipo de valoraciones. Sin embargo, pues la reincidencia es uno de los papeles fundamentales que hacen los psicólogos forenses y que evalúan, y que es que, a ver, no existe un marco cerrado en donde se diga se tiene que hacer este protocolo o se tienen que aplicar estas pruebas o tal. Yo personalmente solo trabajo con víctimas y entonces pues no les podría así como responder a grandes rasgos qué herramientas se utilizan. Evidentemente siempre deben ser herramientas que aporten un concepto técnico-científico que esté avalado pues evidentemente por la comunidad científica y que pues dé una cierta cientificidad a lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Otra preguntita. ¿Ha participado en el diseño o implementación de programas de tratamiento o rehabilitación para agresores? Si es así, ¿cuáles consideran que han sido los componentes psicológicos más efectivos? Vale, como les dije anteriormente, pues yo no he trabajado con agresores, yo no he estado en el contexto, eh, por ejemplo, en psicología penitenciaria y este tipo de cosas que casi siempre es donde se trabajan este tipo de programas, ¿vale? Entonces, pues no te podría dar respuesta, por tanto, pues yo solo he trabajado en el contexto de víctimas. Mm, Caro, continúa, Ok, entonces, continúa. eh, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentra al trabajar con responsables de delitos, especialmente en lo referente a su conciencia del daño o motivación al cambio? Bueno, es que está como complicado esta partecita porque pues como yo no he trabajado con agresores, no les podría dar respuesta como tal. Evidentemente, pues existen situaciones en donde sí he trabajado, por ejemplo, con adolescentes que están dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sí, y ahí evidentemente pues confluyen muchas situaciones como tiene que ver la participación de la familia dentro del proceso de atención y restablecimiento de derechos de estos adolescentes infractores. También es cierto que pues es importante determinar cuáles son las circunstancias psicosociales pues que llevan a ese adolescente a cometer pues esa infracción. Hay situaciones que también se dan en un marco pues general y es función del psicólogo jurídico evidentemente determinar esos factores de riesgo y de vulnerabilidad que están dentro de esas dinámicas y evidentemente también plantear unas estrategias claras y objetivas, ¿no? Porque a veces hay como unos protocolos muy cerrados y que pues no permiten de cierta manera que las cosas cambien dependiendo de las circunstancias de cada uno de los infractores, en este caso pues de los adolescentes, como les estaba diciendo. Bueno, Doc, Ujú. bueno, ahora seguimos con el bloque 4, que es donde vamos a hablar de los desafíos, desafíos éticos e interdisciplinarios. En este bloque pues, vamos a abordar lo que es la atención de la psicología y el sistema legal y nos gustaría de pronto saber si usted podría compartir un dilema ético al que se haya enfrentado en su práctica. Por ejemplo, un conflicto de rol, límites de confidencialidad
y también saber cómo hizo pues para resolverlo. Bueno, les cuento algo que nosotros los psicólogos jurídicos forenses estamos confrontados todo el tiempo a dilemas éticos porque todavía no se ha entendido eh, que nosotros no trabajamos para los abogados, ni trabajamos para las víctimas, ni trabajamos para los agresores, ¿vale? Nosotros trabajamos para brindar herramientas al sistema judicial. Entonces, cuando pasa algo como por ejemplo el resultado de esa pericia no fue lo que el abogado esperaba, entonces el abogado dice, pero venga acá, doctora, vamos a darle manejo a la situación. Entonces, ese manejo a la situación es bien complicado porque todavía no se ha entendido eso, que nosotros pues no acomodamos los resultados de nuestras pericias al antojo de la persona. Entonces, por eso es importante dejar claro el tema cuando nosotros hacemos un contrato, digámoslo de cierta manera, cuando estamos desde el peritaje privado, como nosotros no estamos sujetos al secreto profesional y que evidentemente el resultado que arroje nuestra pericia o nuestra valoración no va a ser, puede ser utilizado o no por ese abogado que digamos que a nosotros nos contrata en el contexto de la pericia privada. En el contexto pues, del contexto judicial, cuando hablamos de comisarías de familia, hablamos dentro del Instituto de Medicina Legal, evidentemente seguimos confrontándonos con situaciones éticas desde el contexto ese, de que cómo sí se pueden, de cierta manera, cometer muchas faltas éticas, porque de pronto no apliques bien los protocolos o porque de pronto acomodes la información a tu conveniencia, pero eso ya dependerá de cada profesional. Por lo menos yo, a nivel personal, me cuido mucho de eso porque pues a mí me ha costado mucho llegar hasta el momento en donde estoy y no quiero realmente llegar a una situación de confrontación de ese tipo ni que mucho menos se ponga en duda pues mi rol como profesional. ¿En qué sentido? En que hay que dejar las cosas claras. Hey, yo no trabajo pues para ustedes, yo les voy a brindar a usted una información y usted pues lo utilizará de la manera que quiera. Asimismo pasa con los fiscales. Cuando uno está dentro del proceso judicial y a mí me citan a una audiencia, pues yo digo, eso fue lo que arrojó mi evaluación. Le sirva o no le sirva al fiscal, pues ya será pues decisión de ellos si utilizarlo o no. Evidentemente son conflictos a los que uno pues se enfrenta porque en el privado pues a usted le están pagando y ahí usted, el abogado dirá, no, pero es que, doctor, hágalo aquí o allá, eso será decisión de usted si comete esa falta de ética o no, ¿sí? Pero ahí está, hay que estudiar para poder argumentar bien todo ese tipo de situaciones. Doctora, ¿qué tensiones o compatibilidades encuentra usted frecuentemente entre los tiempos, el lenguaje o las prioridades del sistema judicial y las necesidades del proceso pues, psicosocial? Bueno, lo que pasa es que todo depende, porque es que dentro de la escala de los procesos judiciales, por ejemplo, en el contexto en que yo trabajo, pues va como por niveles, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo se solucione el proceso judicial, si ya es administrativo, si se vuelve más en la comisaría de familia, pronto en el primer eslabón, pues se solucionan los problemas, entonces de pronto la cosa no va escalando y no se complica tanto. Sin embargo, pues hay que tener claro que pues nuestro trabajo llega hasta tiene un límite, ¿vale? Que nosotros no vamos más allá de lo que a nosotros se nos solicita. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Nosotros trabajamos y tenemos un límite hasta donde llegamos y de ahí para allá hacemos las recomendaciones y de ahí para allá pues lo demás, ¿vale? Eso dependerá evidentemente en el contexto en donde nosotros estemos trabajando. Lo digo en el momento en donde yo estoy. Por ejemplo, yo estoy muy limitada. Yo solamente hago mi informe, mis recomendaciones y ya, yo no vuelvo a ver a esa víctima más, a menos de que la vea en un juicio. De resto, nada más. Entonces ya cuando nosotros estamos en un contexto diferente, como en una comisaría de familia, como estamos a nivel social, atendiendo algún tipo de programa
de ICBF, por ejemplo. Entonces ahí sí hay un seguimiento, ahí sí hay unas, digamos, hay como todo un proceso de acompañamiento, pero desde el contexto jurídico y desde el contexto forense no hay un seguimiento como tal dentro del proceso, porque nosotros respondemos a una pregunta judicial, ¿vale? Y pues por último, de este bloque 4 también nos gustaría pues que nos respondiera, ya que nos interesaría mucho saber qué da la naturaleza sensible y a menudo traumática de los casos, pues nos gustaría saber qué estrategias utiliza usted para mejorar el estrés profesional o prevenir el desgaste por empatía. Yo no sé, les cuento que como llevo tantos años trabajando en eso, yo me saco un chip y me meto otro en el momento en que pongo el pie por fuera de mi trabajo. No sé, yo he aprendido a lo largo de mi experiencia profesional a que eso no, aparte de eso, uno también debe aprender a encontrar herramientas personales. Yo, por ejemplo, pues, tengo mi hija, me entretengo, tengo mi perro, tengo, no sé, creo que cada quien crea pues sus estrategias, por lo menos a nivel personal les digo que yo nunca me he sentido agobiada por las historias que he podido escuchar, ¿vale? Más bien me he sentido agobiada por poder hacer las cosas bien y que ese informe que yo emito pueda servir, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está donde está la herramienta. Y yo creo que cada persona pues es diferente, cada situación es diferente, en fin. Buenos días, mi nombre es Lisette Buenos Teleño. días. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Seguimos con el bloque 5, que es consejos y proyección. Pues la primera pregunta sería de habilidades fundamentales. ¿Qué habilidades o conocimientos específicos considera fundamentales para un estudiante de psicología que desee especializarse y trabajar efectivamente dentro del contexto jurídico? Bueno, estudiar mucho, primero, formarse muy bien, conocer, ser sensatos, nosotros no sabemos todo, el hecho de que seamos psicólogos no nos hace una enciclopedia, seguir formándonos, saber que en el contexto jurídico necesitamos soporte de profesionales en derecho. Deme un segundito. Hija, pásale las llaves a tu papá, porfa. Tener claro que nosotros necesitamos un soporte de profesionales en derecho. No podemos trabajar de manera independiente, el trabajo debe ser pues mancomunado. También tener en cuenta que, a ver, no la sabemos todas y decir que no sabemos también es válido, ¿vale? Entonces, siempre suponer que no las vamos a saber todas está muy mal, ¿vale? Entonces, yo creo que desde ahí es donde está el meollo del asunto y formarse, estudiar, no quedarse con lo que nos enseñan en la universidad, sino seguir, seguir, seguir y seguir y seguir. Eso es la recomendación. Ok. Continuamos con la última, que sería un consejo profesional, que es: ¿qué consejo práctico daría a los estudiantes que estamos a punto de egresar y estamos interesados en aplicar la psicología dentro del contexto tan exigente como el judicial o el de la acción psicosocial? Bueno, yo creo que ya anteriormente le respondí la pregunta y los consejos tienen que ver con esto, tienen que ver con cómo de cierta manera tenemos que formarnos, seguir investigando, seguir leyendo, seguir viendo que a través de otros profesionales también podemos ser buenos profesionales, ¿vale? Poder aprender de otros profesionales. No siempre a veces esas características egocéntricas que muchos profesionales en psicología a veces desarrollan en donde creer que pues se la saben todas y realmente eso no es así. Y que como yo puedo saber, puedo no saber. A veces nos da pena decir que no sabemos y eso pues es importante también reconocerlo, ¿vale? Eh,
cuando salimos de la universidad no sabemos ni siquiera el 30% de lo que debemos saber cuando estamos trabajando realmente en los contextos sociales. Y ahí es donde nos vamos a confrontar, preguntar no está mal, ubicar profesionales que de pronto tengan más experiencia que nosotros y poderles preguntar a que nos orienten para no equivocarnos, ¿vale? A veces equivocarnos también nos enseña, pero el problema es que en el ámbito jurídico equivocarnos nos puede llevar a un problema. Sí, entonces ahí es donde pues está el meollo del asunto, que aquí sí nos podemos ver en un marco legal metidos, entonces ahí es donde recae el no tener pena y decir no sé, o yo no sirvo para eso, o yo no sé de eso, ¿sí? Bueno, doctora Helen Andrea Morales Gutiérrez, ha sido una conversación increíble y enriquecedora. Le agradecemos de nuevo su sinceridad y el valioso tiempo que nos ha dedicado. Pues sus reflexiones nos ofrecen una perspectiva esencial sobre la complejidad y la importancia de la psicología en el contexto jurídico. La información que nos ha compartido será de gran utilidad para nuestro curso de acción psicosocial y contextos jurídicos y le deseamos pues mucho éxito en su importante labor y le agradecemos de verdad muchísimo por regalarnos este espacio para esta entrevista de trabajo de la universidad. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, Muchas que estén gracias muy bien. por Hasta ese luego. tiempo. Hasta luego, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Hasta luego.